Buenos días. Vean, el día de hoy voy a estar explicando 3 comandos 3D. Básicamente los comandos que voy a explicar se encuentran en la barra Solid. Los comandos son Revolve, Sweep y Loft. El Loft lo vamos a aplicar a este elemento, el Sweep a este otro y el Revolve a este otro. Vamos a explicar un poquito qué significa cada uno. Por ejemplo, acá ustedes lo que pueden observar, voy a irme un momentito a frente. Yo lo que hice fue dibujar en esta parte una especie de un perfil de una copa. Lo que quiero generar es una copa. Entonces lo primero que hago es un perfil. El Revolve lo que hace es generar un volumen girando sobre un eje dado. Por ejemplo, voy a ponerlo acá en versión isométrica para que lo puedan observar mejor. Por ejemplo, ustedes vienen a Solid, le dan Revolve y dice que seleccione los objetos. Entonces, los objetos que yo quiero revolucionar, que yo quiero que giren a través de un eje, van a ser todos esos. Le doy Enter y me dice que especifique un punto axial. Eso se refiere al eje desde el cual va a girar todo eso que ya elegí. Mi eje va a ser este, entonces yo le selecciono este punto y mi último punto sería acá. Y entonces vean que lo que va generando es una revolución sobre el eje que yo elegí. Si hay un error, no sé si lo logran ver ahí, vean ahí, lo que se está generando no es un volumen sino una superficie. Entonces para poder hacer una superficie que sea, o más bien para hacer un volumen de esta copa, o sea que realmente tenga volumen, lo primero que tuvieron que haber hecho es generar una región. Entonces yo voy a generar una región sobre todos estos objetos, le doy Enter. Y ahora cuando le pongo Revolve, que el comando de teclado es RV, le doy Enter, me dice que seleccione el objeto a generar la revolución, va a ser este. Le doy Enter y especifican el punto inicio del eje sobre el que va a girar y el punto final del eje sobre el que va a girar. Lo último que les va a pedir es un ángulo, porque si usted quiere lo puede cerrar, entonces le va a poner 360 grados, o si lo quiere un cuarto de, o sea que le quede el cuarto de la copa no hecha, entonces le pone 270. Yo voy a ponerle 360 grados. Entonces vean cómo quedó la copa, ahí quedó completamente cerrada y bien. Otra forma en que podría haber pasado esto, voy a devolverme un momentito, es que por ejemplo usted hubiera tenido un eje separado, por ejemplo, vamos a ponerlo como si estuviera dibujando, desde el frente, muy bien, y voy a hacer acá una línea guía, le voy a poner 2, me va a separar 2 y ahí voy a poner 20. Entonces supongamos que ahora mi eje de revolución no será este de aquí, sino va a ser este otro eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando le pongo revolución, resulta que elijo lo que quiero revolucionar, me dice que seleccione los objetos a revolucionar, que son este, y me dice que especifique el eje, ya no va a ser este sino este, entonces le doy de aquí hasta aquí y le pongo los 360 grados. Vean lo que pasó, él giró sobre ese eje que era este que está acá, por supuesto, entonces dejó el espacio que estaba incluido en esa parte. Muy bien, ese era el comando Revolve. Vamos a continuar este otro ejercicio. Voy a explicar el comando Loft. El comando Loft lo que hace es generar volúmenes a partir de secciones de objetos. Recuerde que una sección es como si le quitáramos una laminita a algo, ¿de acuerdo? Es quitarle un trocito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a irme un momentito aquí a ponerme en vista isométrica y voy a utilizar este ejercicio de acá. Esto lo que hice fue primero en vista top dibujé un círculo y 2 elipses. Lo que quiero hacer es una especie de florero. Me voy a poner ahora en versión isométrica, pero ya dibujar desde vista frontal, y voy a hacer unas guías. Por ejemplo, voy a poner una guía acá de 20 de altura
y después otra más de 20 de altura. Entonces lo que quiero hacer es poner estas secciones a diferentes alturas. Entonces el círculo lo voy a dejar en la parte más baja. Este de acá, esta elipse, la voy a poner en la parte más alta. Entonces lo voy a mover. ¿Desde dónde lo quiero mover? Desde aquí hasta este punto de acá. Por eso es que tengo el eje. Y esta la quiero mover también. Move. ¿Desde dónde? Desde este punto hacia 20 hacia arriba. Entonces cuando yo me pongo a ver esto desde la parte frontal, vean cómo se observaría. Ok, ya tengo diferentes elementos a diferentes alturas. Muy bien, me voy a pasar a capa amarilla. Me voy a poner que se vea en forma isométrica. Y voy a aplicarle a estas secciones el comando loft. Entonces me voy a solid, voy a comando loft. Aquí no hay diminutivo, si tuvieran que escribirlo en el teclado tienen que escribirlo completo. Y me dice que seleccione las secciones de corte. Aquí es importante el orden. Por ejemplo, voy a seleccionar primero la base, segundo la del medio y tercero la más alta. Le doy enter y nuevamente enter y vean cómo queda. Entonces si yo le empiezo a dar vuelta, vean cómo se va a observar este elemento. Ahora la elección del orden en que elija las secciones es importante. Voy a darle control Z. Por ejemplo, si yo vengo y aplico loft pero en el diferente orden, por ejemplo elijo primero esta sección, después la sección más alta y por último la sección media, le doy enter, enter, vean lo que me generó. Entonces elegir el orden de las secciones de corte es importante. Muy bien, en esta otra parte, en este elemento de acá, vamos a aplicar el comando sweep. El comando sweep lo que hace es generar como un volumen alrededor, o más bien recorriendo un eje irregular. Por ejemplo, como una especie de resorte, una manguera, un tubo, el eslabón de una cadena, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo hice esto? Esto voy a eliminarlo para que lo puedan ver. Lo primero que hice fue ponerme en vista top y después me puse en vista isométrica, ¿verdad? Para ubicar. Entonces, usé un comando aquí en la barra drop, que es este, que se llama la hélice. La hélice, vamos a aplicarlo. Dice especifique el centro. El centro es este. Me dice especifique el radio de la base. Le voy a poner 20, por ejemplo. Me dice especifique el radio más alto. Entonces le voy a poner 5. ¿Y por qué el más alto? Porque la hélice tiene una altura. Entonces me pregunta la altura, usted se la pone. Por ejemplo, yo quiero ponerle 50. Entonces así estaríamos. Muy bien, una vez que hicieron eso, por decir así, es el eje sobre el que va a recorrer el suite. Entonces ocupo algo que recorra ese suite, o sea, la forma del suite. Entonces, muy importante, voy a ponerme nuevamente en vista top, ¿verdad? Y voy a dibujar aquí que quiero que recorra. Puede ser, por ejemplo, vamos a ver, puede ser un polígono, tiene que ser cosas cerradas. Por ejemplo, vamos a hacer un polígono para que les quede ahí bonito. De 6 lados, 6. Especifico centro, inscrito en un radio de 2. Listo. Y entonces voy a ponerme nuevamente en versión isométrica. Voy a aplicar, me voy a poner la otra para que no, aquí. Entonces ahora sí, voy a aplicar el comando sweep. Voy a solid, en vez de loft pongo sweep, selecciono el objeto, eso es lo que va a recorrer, o sea, este elemento, le doy enter, selecciono el path, es el eje sobre el que va a recorrer la anterior, entonces es este, y vean cómo queda. Ahí se le aplicó. Básicamente eso es lo que hace el comando sweep. Si usted quiere puede haber hecho un círculo. Tal vez cosas importantes de decir sobre comando sweep.
es importante que sea perpendicular la cara con respecto al eje que va a rellenar. Es importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a dibujar.